Me da la impresión, y lanzo como hipótesis general para la conversación, que hay una búsqueda desesperada de energéticos, gas y petróleo, de parte del hegemón norteamericano, que está en declive. O sea, cuanto más cae, más peligroso es. Y esto acicatea la injerencia en otros países, por encima de la soberanía de los países. Porque el derecho internacional defiende la autodeterminación de los pueblos, la defensa de su soberanía y la inviolabilidad de su territorio. ¿Cómo entender que se haya ingresado, por ejemplo, a Afganistán, persiguiendo a Osama Bin Laden? Es la argumentación, ¿no? Pero ingresar con ejércitos a un país extranjero, ¿qué nivel de pactos, de acuerdos ha habido? ¿Cómo entender el ingreso a Irak? La argumentación fue guerra bacteriológica, guerra química, guerra biológica, y Bush Jr. decide el ingreso a Irak. Al momento del ingreso a Irak, Irak tenía petróleo para 83 años y Estados Unidos para 18 años. Se suele plantear que la motivación era de carencia energética de Estados Unidos. Como dice Eduardo Galeano, cuando ingrese el hegemón, los países son convertidos al final o en cementerios o en sanatorios mentales. O sea, donde ingresa Estados Unidos, te deja el país convertido en un gran cementerio o en un gran manicomio. Entonces, me da la impresión, y Ramiro puede ampliar y perfeccionar esta hipótesis muy gorda, muy grande, de que hay un modelo, hay una matriz que viene de arriba abajo. La desesperación por gas y petróleo, por apoderarse de zonas geopolíticamente importantes y por volver a la hegemonía de Occidente sobre Asia, que más bien está ahora a la vanguardia, llevan en este coletazo de herido del hegemón norteamericano a mover a sus aliados, en el caso de la Unión Europea, y a sus ejércitos y mercenarios. No tiene además ningún empacho en hacer relaciones con yihadistas, por ejemplo. Gente de Bin Laden ha estado metida en algunas de estas intervenciones. No le importa, trabaja con muchos mercenarios, especialmente entrenados para esto. Mercenarios que se descubren que no tienen la traza de un sirio, de un libio, de un ucraniano, ¿no? Es decir, parece que la desesperación lleva a romper totalmente hasta la imagen, hasta la presencia. Afortunadamente Naciones Unidas ha logrado paralizar en algunos casos, el caso sirio, Ucrania también, aunque Ucrania, por lo que leo en los periódicos el día de hoy, la situación es tensa, y en el caso de Venezuela, bueno, se está en un nivel de conversación. Si hubiéramos podido leer antes los documentos que ha entregado Ricardo, el día de hoy tendríamos lo fresco de los acuerdos de Naciones Unidas, los acuerdos de la OEA. Gracias. O sea, de todas maneras, por ejemplo, Estados Unidos es un país que ha seguido interviniendo de diversas maneras, ¿no? Primero, de manera abierta en varios países de América Latina, los que tienen más edad que yo se acordarán mejor, ¿no? Y luego, en los últimos años, de otra forma. El dato que tengo yo es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene cerca de 700 bases militares alrededor del mundo. No es poco. La Unión Soviética tenía algo por el estilo, pero bastante menos, ¿no? Rusia también las tiene, en Crimea, por ejemplo. O sea, ninguna intervención ocurre sobre un territorio en el cual no hay un terreno propicio. Yo no estoy seguro que eso siempre sea activado desde afuera. En todo caso, si es activado desde afuera, es fácilmente activado porque hay una efervescencia que lo permite. O sea, nadie hace una revuelta, ¿no? O propicia una revuelta. Lean la historia, la novela de Vargas Llosa, la fiesta de Chivo, cómo cae Rafael Leónidas Trujillo, con apoyo gringo. Lo ponen y después lo sacan, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja, ¿ya? Porque no es solamente que un poder activa una intervención, sino que lo hace porque hay condiciones propicias, porque los regímenes que están ahí han propiciado algún tipo de situación de inestabilidad muy grande. ¿Hay influencia, deseos de intervenir desde afuera en Venezuela? Por supuesto. Termino con esta anécdota. Yo estaba
2002, abril de 2002, 14 de abril creo, en Venezuela, cuando le propician el golpe contra Hugo Chávez, ¿no? Yo estaba dentro del Palacio Presidencial cuando iba a jurar el nuevo presidente con los ministros. Y de pronto un tipo agarra el micro y dice: tienen que desocupar Palacio. Se produce un revuelo, el Palacio se retoma por dentro por la Guardia de Honor, ¿no? Minutos antes yo había visto entrar, yo con mis ojos, lo importante, no es que a mí me lo han contado, al embajador de Estados Unidos y al embajador de España, en ese momento gobernado por José María Aznar. Yo los vi entrar. O sea, se dan cuenta cómo un proceso de ese tipo siempre está de alguna manera apadrinado por algún tipo de poder de afuera. Ok, lo mismo se puede decir, ustedes recuerdan la campaña del 2006, Ollanta-Humala, ¿por qué pierde, no? Va a Venezuela, ¿no? Y el comandante Chávez le dice: venga acá, mi hijo. ¿Es un tipo de intervención? Por supuesto, ¿no? De menos intensidad, ¿no? Pero el país que se siente fuerte, de alguna manera, porque tiene petróleo, porque tiene poder militar, porque tiene petróleo como Venezuela, porque tiene poder militar, siempre va a tratar de influir, ¿ya? La realpolitik es así, ¿no? No hay ingenuidad en las relaciones internacionales. Pero diría que una forma de intervención de organismos multilaterales que ayuda a explicar la disminución en el número de guerras por un lado y en el número de muertes que producen las guerras por otro, son las misiones de paz autorizadas por Naciones Unidas, de las que participa Perú. Habría que recordar desde la década del 70. Perú participó, si mal no recuerdo, por primera vez en la misión de Sinaí después de la guerra de 1973, si mal no recuerdo, entre Egipto e Israel. Y ahora participa, por ejemplo, en la misión de Haití, entre otras. Las misiones de paz son importantes para entender esta disminución, sobre todo de las guerras civiles, porque antes de que se generalizaran las misiones de paz, el 40%, ese era un dato que daba el Banco Mundial, no sé muy bien cómo lo obtuvo, pero es verosímil, al menos el 40% de las guerras civiles se reanudaban dentro de los 5 años siguientes a que se hubiera acordado un cese al fuego o incluso un acuerdo de paz. Los acuerdos de paz no duraban. Ahora, el tema es que las misiones de paz de Naciones Unidas son una cosa y las intervenciones de potencia buscando sus propios intereses son otra. Una entidad como la Corporación RAND, que fue creada por la Fuerza Aérea estadounidense y por ende difícilmente podría considerarse hostil a los intereses de Estados Unidos, comparaba 8 intervenciones militares auspiciadas por Naciones Unidas, misiones de paz, con 8 intervenciones militares auspiciadas por Estados Unidos, y concluía que de las 8 misiones de Naciones Unidas, en 7 se había logrado una paz sostenida después de la intervención de Naciones Unidas, mientras que en las 8 intervenciones lideradas por Estados Unidos, solo en 4 de ellas se había alcanzado una paz sostenida tiempo después de producirse la intervención. Y esto muy probablemente tenga que ver con el hecho de, por un lado, legitimidad, ¿no? Mucha gente percibe como legítima una misión de paz autorizada por Naciones Unidas, no necesariamente una intervención de Estados Unidos sin esa autorización de Naciones Unidas. Y además se presume que es menos legítima porque tiene fines subalternos. El problema con algunas intervenciones de Naciones Unidas es que ya no son misiones de paz. Antiguamente, cuando se hablaba de una misión de paz, la idea básica era que había una guerra interestatal y cuando las partes se ponían de acuerdo en un cese al fuego, entraba la misión de paz para verificar, para separar a las tropas y verificar que el cese al fuego se cumpliera. Pero hoy en día Naciones Unidas decide intervenir en ocasiones cuando el conflicto está en curso y por ende son misiones, algunos las llaman de imposición de la paz, llámenlas como quieran, pero el punto es que muchas veces estas misiones utilizan la fuerza contra los contendientes en una guerra civil y surge la pregunta de si no están tomando partido en ese conflicto. Esto está asociado a el surgimiento en 2003 del concepto de estados parias, junto con el concepto de estados fallidos. Básicamente, un estado paria era un estado hostil a los intereses de la OTAN. Ese es el asunto fundamental. Dispuesto a utilizar además medios, en ocasiones vedados por el derecho internacional en contra de intereses de la OTAN, y un estado
fallido, era un Estado incapaz de controlar su población y territorio, y por ende incapaz de impedir que su población, que parte de su población o su territorio y recursos fueran aprovechados para atacar intereses de la OTAN en lo esencial, ¿no? No es casual que el concepto de Estado fallido empiece a operacionalizarse en modelos del 2003, un par de años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y entonces cuando ustedes ven los... ¿Y por qué me refiero a los llamados estados fallidos? Porque ahí es donde se tienden a dar la mayor cantidad de intervenciones en años recientes, ¿no? Pero en el caso de Ucrania, yo creo que básicamente... yo creo que aquí todos están en falta, en lo esencial. O sea, no es un panorama, digamos, en blanco y negro. Pero creo que el origen de los problemas en Ucrania, y esto lo dicen autores realistas más bien conservadores políticamente, Estados Unidos, es que la OTAN no tuvo en consideración las preocupaciones de seguridad históricas de Rusia respecto a Ucrania y Bielorrusia. Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial Rusia fue invadida desde Ucrania. Hitler primero, digamos, invade Ucrania y luego Rusia, y Napoleón, si no me equivoco, invade Rusia desde Bielorrusia. Bielorrusia y Ucrania no solo son países históricamente vinculados por cultura e historia, como dije, a Rusia, sino que son los proverbiales estados tapón, estados que ponen distancia entre territorio ruso y territorio de potenciales rivales de Rusia. Creo que ese es el origen de la actitud de Rusia. Dicho esto, sin embargo, lo hecho por Rusia tampoco se atiene a derecho internacional. Por ejemplo, convocar un referéndum en Crimea, un referéndum bajo ocupación militar rusa, y un referéndum que no respetaba las leyes de Ucrania. Para poner un ejemplo, en algún momento un jefe regional en Puno propuso la idea de un referéndum para decidir si Puno buscaba la secesión del Perú. ¿Ustedes creen que es tan fácil como decir, bueno, se hace un referéndum y si la mayoría de los puneños vota a favor, el Perú se desmembra? Bueno, esa es la pregunta de fondo en el caso de Ucrania, ¿no? Yo creo que un referéndum en otras circunstancias, probablemente una mayoría hubiera votado a favor de la secesión de cualquier manera, pero el referéndum no fue legal, ¿no? Y fue un referéndum, digamos, con presencia de tropas extranjeras. Además, un referéndum que violaba el memorándum de Budapest, de 1994, que para todo efecto práctico era un tratado de límites entre Rusia y Ucrania. El memorándum de Budapest comprometía a las partes signatarias, incluyendo obviamente Rusia, cito, a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras actuales de Ucrania. El tema es que estas maniobras no se habían producido en lo esencial cuando Rusia decide promover la secesión de Crimea. Y el tema con la secesión de Crimea es que viola un principio del derecho internacional según el cual es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza. Y este es un principio de derecho internacional que en lo esencial sí funcionaba, ¿no? A diferencia de algunos otros principios de derecho internacional, como los que violó Estados Unidos en Irak e incluso en Afganistán, en el caso del principio de que es inadmisible la adquisición de territorio por la fuerza, un principio que se aprueba poco después de la Segunda Guerra Mundial, sí se cumplía. Un autor menciona las cifras, ¿no? Entre 1651, origen del orden internacional contemporáneo, y 1950, o sea, en casi 300 años, el 81% de las guerras entre estados terminaban con redistribución de territorio, o sea, con anexión de territorio. Desde 1946 solo hay 12 casos significativos de cambio de fronteras mediante el uso de la fuerza, y todos son casos que empiezan antes de 1976, y en la mayoría de esos casos no ha habido reconocimiento internacional del territorio conquistado por la fuerza, por ejemplo los territorios ocupados por Israel. ¿Qué puede hacer la ONU? Y con esto termino, dado que ya no tengo mucho tiempo. No puede hacer nada, pero lo que tienen que entender es que la ONU fue diseñada para no hacer nada en casos como este, porque el antecesor de la ONU, la Liga de las Naciones, no le daba un rol particularmente prominente a las grandes potencias.
Las grandes potencias decidieron en la mayoría de casos no seguir, digamos, las directivas o las decisiones de la Liga de las Naciones cuando no convenía a sus intereses. Por eso es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la única instancia de Naciones Unidas que puede tomar decisiones de carácter obligatorio e incluso aprobar el uso de sanciones para aplicar sus decisiones, el Consejo de Seguridad tiene a 5 miembros permanentes con derecho a veto. En materia del debate jurídico, bueno, hay problemas en torno a la propia institucionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Uno puede ver, por ejemplo, lo que sucede a nivel interamericano. Puede darse cuenta que a nivel interamericano se van creando en los últimos 20 años instrumentos para proteger la democracia. Desde allá al lejano año 91 con la Declaración de Santiago, pasando por el Protocolo de Washington y pasando por la Carta Democrática Interamericana, uno va viendo cómo se van creando instrumentos para proteger y velar por la democracia, con algunos mecanismos pseudoeficaces. Sin embargo, al mismo tiempo chocamos contra un principio fundamental del derecho internacional, el principio de intervención, que de alguna manera plantea un debate el día de hoy. ¿Hasta cuánto se puede proteger la democracia en tanto sigue vigente el principio de no intervención? Ahora, el principio de no intervención en el pasado y en el presente ha ayudado mucho, o ayuda mucho a los estados, sobre todo a aquellos débiles, que de alguna manera se enfrentan a los grandes poderes internacionales. Es una herramienta fundamental para la protección de la soberanía de cualquier estado, y en algunos momentos ha sido fundamental, por ejemplo, en momentos de imperialismo, en momentos donde había expansión imperialista. El principio de no intervención, plasmado en gran medida en la Carta de San Francisco, que da nacimiento a la ONU, pues ha servido mucho a los países, sobre todo a los países pequeños y más débiles. Sin embargo, ese mismo principio ha sido violentado en múltiples ocasiones, y ha sido violentado justificando además intereses propios de la comunidad internacional, como situaciones humanitarias, como armas de destrucción masiva, y lamentablemente todo esto finalmente escondía intereses de los estados más poderosos. Es decir, ha servido, pero también ha sido violentado en virtud del uso de justificantes muy simpáticas, pero que finalmente escondían pues los intereses de los países más importantes. Pero eso es un debate más jurídico. Vayamos a un debate más político, ¿ok? Y un debate, este es el segundo eje del análisis que yo propongo para responder a la pregunta inicial. ¿Los organismos internacionales pueden intervenir en asuntos internos? Pues el segundo debate es más político. Y está vinculado a, voy a decir algo que no es político, jurídico, pero van a hacer cuenta porque es político, con la misma eficacia del derecho internacional. Y todo el debate en torno a la eficacia o a la capacidad del derecho internacional. Acuérdense ustedes que los organismos internacionales finalmente son marcos institucionales, son marcos normativos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la eficacia del derecho internacional para condicionar la conducta de los estados? O si por el contrario, los estados miembros actúan en virtud, satisfaciendo sus propios intereses, por encima de lo que puede decir el marco normativo, y mientras más poderoso, más posibilidades de violentar el marco normativo, sobre todo teniendo en cuenta que el derecho internacional tiene una gran falencia, y es la ausencia de sanciones efectivas. Tendrá costos, tiene otros mecanismos para que los estados cumplan el derecho, pero las sanciones pues es un ámbito bastante limitado en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa de que no existe nadie que concentre y descentralice la capacidad coercitiva, lo cual sí existe pues dentro de un estado. Entonces, en esa premisa aparece un debate interesante, ¿no? Un debate que nos lleva a entender la propia naturaleza de los organismos internacionales, y es, ¿realmente son autónomos? Para Esther Barbé, una de las características para ser actor internacional es tener algún nivel de autonomía. Entonces la pregunta es, ¿realmente los organismos internacionales, partiendo de lo que he señalado, son realmente autónomos? En otras palabras, ¿los organismos internacionales son autónomos o dependen de los estados que los conforman? Y este es un debate central, porque nos lleva a una discusión que algunos plantean, Andrés Herrera lo plantea de esta manera, la discusión entre multilateralismo y soberanía interna o interés de los estados. Es decir, el multilateralismo, en estos espacios multilaterales que tienen como objetivo satisfacer intereses comunes mediante la adopción de reglas obligatorias y restrictivas para los estados, luchan contra los intereses de los estados, contra sus propios intereses, enmarcados dentro de los conceptos de soberanía que nosotros conocemos y que hemos desarrollado en los últimos siglos. ¿Qué es lo que prima? El interés de la comunidad internacional, que debe estar reflejado en la normativa propia de los organismos internacionales, o priman los intereses de los estados. Las intervenciones, regresando al tema, las intervenciones
son ideales en el marco de la satisfacción de intereses de la comunidad internacional, son ideales. Sin embargo, vamos a ver que muchas veces estas intervenciones esconden, e intervenciones aprobadas por los mismos organismos internacionales, esconden pues los intereses de los estados más poderosos. Ejemplo típico, lo que pasó en Libia con la resolución que permitió el accionar de la OTAN en dicho país. Es decir, el objetivo era humanitario, el objetivo era evitar que las tropas de Gaddafi, básicamente utilizando mecanismos aéreos, violen los derechos humanos, que era la principal amenaza a la humanitaria que existía. Pues al final, dicha resolución, condenada hoy por los rusos y los chinos, sirvió para que las fuerzas de la OTAN terminen siendo la fuerza aérea de los rebeldes y terminen inclinando el conflicto a favor de los intereses, obviamente, de Occidente, que era derrumbar a Gaddafi. Entonces uno se da cuenta que, oye, ¿qué tanto idealmente sus intervenciones deberían ser pues, lo prioritario, lo primordial, en tanto deberían satisfacer los intereses de la comunidad internacional? Pero ¿qué tanto estos organismos internacionales terminan satisfaciendo los intereses de los estados, más poderosos sobre todo, en este debate multilateralismo e intereses nacionales? O peor aún, cuando los propios estados poderosos, o los que tienen más poder, terminan creando mecanismos paralelos para de alguna manera intervenir en países. Por ejemplo, muchos han hablado en la última década sobre el llamado derecho de agresión. El derecho de, ¿cómo le dicen? El derecho de injerencia, que se da básicamente en situaciones de grandes violaciones a derechos humanos. La intervención de Kosovo en el 99 fue claramente ilegal, pero legitimada en virtud del derecho de injerencia, en una situación pues trágica. ¿Por qué Rusia no puede invocar el mismo derecho de injerencia? Me pongo yo a pensar, si es que mañana más tarde se ven posiblemente afectados los intereses de la población de origen ruso a causa de la extrema derecha ucraniana que domina Kiev en este momento. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede plantear un derecho de injerencia tratando de evitar una masacre humanitaria? Al igual que lo hizo la OTAN en su momento. ¿Por qué no lo puede hacer? Al margen, obviamente, todo esto del derecho internacional. Bajemos a América Latina. Vamos, caigamos en América Latina 1 o 2 minutos. Caigamos en América Latina. ¿Por qué? Porque estos últimos días, justamente a partir de lo que ha sucedido en Venezuela, han habido muchas críticas, por ejemplo, a UNASUR, a la OEA, en torno a, entre comillas, su débil papel en el caso venezolano. Si yo pienso en la OEA, hay mucha crítica en torno a Venezuela, el papel que tiene Venezuela, pero podríamos decir lo mismo en el año 2008 con el papel que jugó Estados Unidos para lograr la no sanción de Colombia luego de la intervención en Ecuador. Es decir, no es Venezuela, es Estados Unidos. Entonces, no es que sea Venezuela, si a los que no les gusta el régimen chavista, no es que sea Estados Unidos, a los que no les gusta el régimen de dicho país. Son básicamente potencias mundiales, pero potencias regionales. Venezuela, en la última década, aunque en declive en los últimos 3 años, a partir de la muerte de Chávez y los problemas socioeconómicos que tiene, políticos, pues Venezuela se ha ido consolidando como un poder regional. El hecho de hablar del eje Caracas, podríamos cuestionar esto, pero el hecho de hablar en el eje Caracas nos lleva a entender pues que Venezuela juega un papel central. Entonces yo me pongo a pensar, ¿ustedes creen probable que un mecanismo como la OEA UNASUR pueda sancionar a uno de sus principales miembros? Teniendo en cuenta el debate que hemos señalado en los primeros 10 minutos, es improbable. ¿Ustedes creen además que la razón principal por el no accionar para algunos de UNASUR se debe al radicalismo de algunos países? Es decir, consideraciones ideológicas. No, es básicamente relación de poder. Es entender esta dinámica de poder que no solamente impide que la UNASUR o la OEA pueda tener una acción más activa, impide que la misma Unión Europea tenga problemas, porque la Unión Europea sea el mismo debate, para los que no saben. Hay muchos temas en la Unión Europea donde el debate es básicamente estos temas, ¿se lo damos al ámbito multilateral, es decir, la Unión Europea, o siguen todavía en mano de la soberanía de los estados, defendido por nuestros propios intereses? Ahora, para terminar nomás, rapidito, cuando me habla Juan Manuel del derecho de veto, solamente un segundito. El derecho de veto ciertamente es uno de los temas más cuestionados cuando se habla de la ONU, ya que es uno de los elementos que más piedras en el camino ha puesto al accionar del Consejo de Seguridad como ente ejecutivo de la ONU, encargado de velar por la paz y seguridad. Sin embargo, algunas veces quiero plantearle, me gusta plantear problemas, algunas veces más que soluciones, algunos dicen que esa es la tarea de los politólogos, plantear más problemas que soluciones, pero yo me pongo a pensar, ¿ustedes saben cuál es el origen del derecho de veto? El origen del derecho de veto tiene 2 orígenes. En primer lugar, darle mayor poder a los estados que van a tener la carga de velar por la paz y seguridad del mundo.
algo que por ejemplo no sucedía en la fallecida Sociedad de las Naciones, donde había mucho mayor nivel de igualdad. Por eso por eso se diferencia entre Asamblea General y Consejo de Seguridad. Y se le da, ¿acaso los miembros no permanentes van a tener la responsabilidad de satisfacer un conflicto de un país lejano? No, son los países permanentes, los que tienen más poder. Entonces se le da derechos superlativos, pero esa no es la razón principal. La razón principal es, en el contexto del 45, evitar conflictos entre las grandes potencias. Por eso cuando sale el derecho de veto, algunos prefieren hablar del principio de unanimidad de las potencias, es decir, entender el derecho de veto como la necesidad que tiene la comunidad internacional de que las potencias no se enfrenten entre ellas. Lo peor que puede hacer la ONU es tener resoluciones en donde haya votos a favor de unas potencias y votos en contra de otras potencias, con lo cual crea problemas, y los principales conflictos internacionales se generan entre quienes, en Primera y Segunda Guerra Mundial, entre potencias mundiales. Entonces no podemos crear una institución que vele por la paz, que al tomar resoluciones provoca conflicto entre las potencias mundiales, siendo esto, pudiendo ser esto origen de grandes conflictos internacionales. Entonces yo creo que el derecho de veto en su momento tuvo una razón de ser. Sin embargo, hoy en día pues es altamente cuestionado en virtud de los resultados que la ONU ha tenido en muchos espacios. Yo creo que el futuro de la ONU, en tanto reforma de la ONU, en tanto reforma del Consejo de Seguridad y del derecho de veto, va a también tener en consideraciones no solamente nuevos países que deberían participar también como miembros permanentes, sino también consideraciones de evitar las discrepancias y las luchas entre los países, algo que en el 45 fue vital. Así que no es tan simple como decir sacamos o eliminamos el derecho de veto. Hay algo más complejo detrás, que los legisladores del 45 se dieron cuenta. Bueno, tenía una cosa más, pero creo que estamos con el tiempo. Muchas gracias. Esa era un poco la teoría. Ahora, ¿cuál ha sido la práctica? Si nosotros estudiamos la práctica, nos damos cuenta de que de lo que teóricamente se había acordado, muy poco fue lo que se respetó. Por ejemplo, la intervención en Kosovo se realiza sin el acuerdo del Consejo de Seguridad. O sea, es una intervención ilegal, ¿no? Hay una propuesta de condena, digamos, a la intervención de los países de la OTAN, que fue presentada por Rusia, India, Bielorrusia, y apoyada por China y Namibia, gobiernos que representan casi 2/3 de la población mundial, y sin embargo ellos son minoría, porque faltó que Inglaterra, Francia y Estados Unidos bloqueen esa resolución, y una minoría de la población del mundo impone su voluntad sobre la mayoría de la población de este planeta. Entonces, cuando se habla de comunidad internacional y uno se refiere a 6% o 10% de la población del mundo, eso no es ninguna comunidad internacional. O sea, vamos a ver, pasa al siguiente. En el caso de Irak pasa lo mismo, es una intervención que se realiza en contra del voto no tiene ningún aval del Consejo de Seguridad. Es una guerra que se hace basada en una campaña de mentiras, como salió a la luz, de que las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, que iban a llegar en menos de, no sé cuánto dijo Blair, ¿no? Que llegaban en 20 minutos a Londres, era una campaña de mentiras. Los intereses para esa intervención fueron otros, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, o sea, cuáles son los intereses que están detrás de esta campaña humanitaria. En realidad esa resolución fue completamente transformada en una intervención militar activa, donde las tropas de la OTAN no solamente bombardearon los aviones y los puestos militares del gobierno libio, sino que participaron activamente como el apoyo logístico, el apoyo aéreo, para derrotar al gobierno de Gaddafi. Incluso la muerte de Gaddafi, y eso yo quiero insistir, porque ese es un crimen internacional inaceptable, como fue asesinado Gaddafi, se hizo con la logística de inteligencia de los franceses para localizarlo exactamente y poder entregarlo a los grupos rebeldes que lo que hicieron fue masacrarlo. O sea, como presidente, por más que Gaddafi no sea un santo de mi devoción, ¿no es cierto?, era un presidente legítimo de un país, ¿no es cierto?, y francamente, después de haber recibido Sarkozy plata para su campaña, ¿no es cierto?, porque eso lo tuvo que reconocer, se deshace de un rival de la manera más inhumana posible, ¿no? Y finalmente está el problema de Ucrania, ¿no? O sea, como digo, si nosotros miramos la crisis de Ucrania solamente a partir de lo del año pasado,
es decir, cuando el presidente Yanukovych decide no aceptar la propuesta de la Unión Europea, ¿no? El convenio que le proponían a la Unión Europea, y aceptar un convenio con Rusia como el inicio de la crisis, en realidad me parece que es una mirada muy de corto plazo, porque el problema de Ucrania tiene que mirarse desde más lejos. O sea, Ucrania era parte de la Unión Soviética. O sea, es increíble cómo, ya hasta lo ha señalado Kissinger y el presidente, el embajador americano en Rusia, ha escrito una editorial en el Washington Post, diciendo, pero es increíble cómo no se quieren tomar en cuenta los legítimos intereses rusos. O sea, si los Estados Unidos se vieran confrontados a que Rusia quiere que México sea parte, o Canadá, que México sea, o que Canadá sea parte de una alianza de los países asiáticos, por supuesto que pondría el grito en el cielo. Sin embargo, es increíble cómo al revés eso no funciona, ¿no? O sea, los Estados Unidos y los países de la OTAN consideran de que Ucrania tiene que ser parte del campo occidental, y para eso están dispuestos no solamente a financiar a la oposición esta de extrema derecha, estos partidos Svoboda, etcétera, que como todos sabemos no tienen nada de democráticos, y nos encontramos en una situación muy paradójica a la que pasa en Siria. O sea, que vemos que los países occidentales que predican la democracia se alían, ¿no?, con sectores que no tienen nada democráticos supuestamente para producir estos cambios de régimen, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que hay esta política de hacer de los Estados Unidos la superpotencia solitaria, ¿no? Y eso es lo que está detrás, me parece, de las intervenciones que hemos vivido en nuestros últimos años. Y eso significa posicionar geopolíticamente a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, los Estados Unidos, aparte de su red de bases militares, ¿no?, ha tratado de controlar algunos sectores claves de las fuentes de energía, como es el caso de petróleo, y por eso su intervención en Irak y en Libia, pero también tratando de posicionarse lo más cerca de tanto Rusia como China, ¿no? Cuando Farid Had, y con esto termino, ¿no?, mencionaba lo de Crimea. Bueno, es cierto, ¿no? Uno puede mirar las cosas desde el punto de vista del derecho internacional, pero Crimea era parte de Rusia desde 1789, o sea, tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? O sea, qué cosas que no es que sea una cosa extranjera, la mayoría de la población es rusa. En segundo lugar, era claro que el objetivo era sacar, impedir, ocupar Crimea, donde están las bases militares, las bases navales rusas, para el acceso al Mediterráneo. O sea, el objetivo de Crimea, y eso está escrito negro sobre blanco en varios de los documentos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, era justamente asfixiar, ¿no?, el poderío naval ruso. Entonces, en una situación de crisis que es lamentable, porque esto es una lógica belicista, o sea, estamos en una lógica belicista, y los que aparecen como los agredidos son presentados como agresores, ¿no? O sea, toda la campaña mediática es presentar a Putin como un Hitler, ¿no es cierto?, como un hombre que es un cazador, ¿no?, la foto del otro día que sacaron en la República, y presentarlos como los malos de la película. Y este era un proceso que Estados Unidos empezó a liderar, pero que tenía las características, no sé dónde lo leí, pero decía las características de los sheriffs de Estados Unidos, que era el sheriff juntaba a los alguaciles, o sea, Francia, Inglaterra y todo, y con todos juntos hacían una intervención que aparentaba ser una intervención de la comunidad internacional, ¿no? Si bien, como bien ha explicado Pepe, es un pedazo del mundo que tiene la capacidad de hacer esto, y que además lo hace sin consultar a los demás. Pero lo que empieza a ocurrir en la década de los 2000, yo siento que cambia. O sea, el discurso de los derechos humanos, hay que recordar, el discurso de los derechos humanos estaba en Jimmy Carter, ¿no es cierto?
y Reagan se lo apropió contra la URSS, ¿no? En todo el proceso que llevó finalmente a la caída de la Unión Soviética. Bueno, Bush también se apoderó del discurso de derechos humanos tipo Clinton, ¿no? Y lo convirtió en una política directamente ofensiva, ¿no? Para apropiarse de zonas, o sea, para entrar a un proceso que ya no es de regulación, digamos, de tener una especie de tutelaje sobre ciertas zonas, sino directamente producir una derrota militar que permita consolidar condiciones en las cuales ellos mandan, con la peculiaridad siguiente, de que en ninguna ha ganado, de que en ninguna se ha creado una victoria militar neta, se ha producido un gobierno estable, se ha pasado una nueva etapa, se ha reconstruido el país, y mucho menos se ha creado ninguna democracia, ¿no? Incluso toda esta intervención ha distorsionado brutalmente lo que fue, ¿no?, las primaveras árabes. Además, en esa lógica, la periferia sí realmente se vuelve la periferia de todo, porque en el periodo de la Guerra Fría era la periferia de uno y la periferia del otro. Entonces Estados Unidos siente que todos los países chicos son su periferia. Ahora estamos entrando en este momento a un cambio, bueno, no entrando en este momento, han habido muchas señales de que se iba cambiando, pero no se podía hacer todavía un análisis global de las cosas. Pero aquí en América Latina pasamos de los 90 a los 2000 a dos realidades totalmente diferentes. O sea, América Latina de los 90 era una América Latina totalmente alineada con Estados Unidos en pos del ALCA, ¿no?, y en pos de seguir la política norteamericana prácticamente 100%, con excepción de Cuba, que estaba más aislada y reducida que nunca. Pero en los 2000 cambia esta situación, ¿no?, y se produce un desarrollo autonomista en América Latina, contradictorio con Estados Unidos, una movilización social que soporta esta especie de resistencia, y el control sobre Sudamérica y América y algunos otros países se debilita. Entonces, frente a una situación como esta, la batalla que se ha iniciado en febrero de este año en Venezuela no puede tener otro significado que el de tratar de cambiar la correlación en América Latina, ¿no? O sea, todo pivota en torno a qué va a pasar con Venezuela. Y lo que uno ve es que la decisión ha sido convertir Venezuela en una crisis internacional. Lo que podríamos decir entonces es que este esquema de superpotencia, países intermedios subordinados a la superpotencia y países periféricos ya se quebró. Rusia está ahora tratando de recuperar espacios de superpotencia. Y China es una potencia económica y una potencia militar que trata de recuperar fuerza política. Y una alianza con Rusia es casi natural en esa dirección, ¿no? O sea, fortalece el peso político de ambos, que además tienen otros aliados de menor rango como Irán y otros. Y creo que así como vivimos unas guerras interminables en Siria, en Irak, en Afganistán, incluso en Afganistán, que es un país realmente débil y pobre, ¿no? Y a eso se ha metido Estados Unidos, ¿no?, y a eso se ha metido Occidente en general. En lo que se están metiendo en Ucrania, por lo que se está sabiendo, está bien difícil que encuentre camino de regreso. Se ha complicado la cosa. Los que movieron eso tenían que saber qué estaban moviendo, ¿no? Y ahí viene una cuestión. Uno puede decir que el objeto de esto es que una democracia tipo occidental, una integración económica con la comunidad europea, lo que quieran decir, pero la dinámica del enfrentamiento es otra. Por ejemplo, si hoy día cayera el gobierno de Venezuela, ahí no viene una democracia,
viene la guerra civil, y para enfrentarla viene un gobierno autoritario necesario para pasar a la otra etapa. Eso ya lo hemos visto en historia. Y en el caso de Ucrania, lo que está viniendo es algo parecido a Yugoslavia. O sea, una explosión étnica, ¿no? Una explosión de odios que luego se vuelven irracionales. Se vuelven irracionales. ¿Cómo se pudo llegar a una situación así? Se pregunta la gente. Si uno recuerda lo que pasaba en la ex Yugoslavia no tenía esos odios antes de que empezara a intervenir Alemania para que Croacia y otros se pegaran a su lado, y esto se hiciera sobre la base de la diferenciación de unos con otros. Hoy en día en Ucrania hay una diferenciación entre prorrusos y prooccidentales tremenda. Y lo más curioso es que el partido más cerca a un discurso fascista es prooccidental, ¿no? Y se abraza con McCain. Y cosas así. Es bien interesante además esta discusión sobre quién es el fascista, ¿no? Porque en todas estas crisis se está discutiendo, tú eres el fascista, ¿no? Maduro es el fascista, Capriles es el fascista, los prorrusos son los fascistas, los pro-occidentales son los fascistas. Y la historia de Libia es más o menos parecida y por el estilo, ¿no? Por supuesto, uno dice, bueno, yo no tengo ninguna solidaridad con los regímenes autoritarios de este tipo, pero eso no cambia el problema de que este es un proceso hacia la hegemonía mundial, una batalla por la hegemonía mundial, que además se está desarrollando mal, y como se está desarrollando mal, produce la idea de que en el camino vamos a estar cada vez más empantanados en conflictos por aquí y por allá, ¿no? Y en un proceso de reconstitución de tensiones internacionales que en realidad no es nada de lo que se pensaba cuando se creía que este era el fin de la historia. Gracias.